Con nosotros el director del tránsito, precisamente para hablar de este tema. Director, buenos días, varios temas. Empezamos con el asunto de ayer. Se dio a conocer que había un decreto que prohíba la importación del bus tipo Diablo Rojo. A mí confieso que me sorprendió un poco porque yo entiendo que la importación de buses Diablo Rojo está prohibida hace rato. ¿Qué fue lo que prohibieron ahora? Director, buenos días, bienvenido. Buenos días a ti, a toda la audiencia. Mira, es importante explicarle a la sociedad que si bien es cierto la importación de vehículos tipo escolar para la prestación del servicio del transporte público estaba suspendido desde ya varios años, no así para la prestación del servicio en áreas particulares, llámese empresas que querían transportar a sus empleados. Sin embargo, viendo las múltiples llamados de la sociedad del incremento de este tipo de vehículos en el transporte público, nos generó la suficiente suspicacia como para entrar a investigar si en efecto pudieran estar entrando al país estos tipos de buses Diablo Rojo, disque para el sector privado y al final quedaban en el transporte público, y consideramos prudente en su momento entonces, y en aras también de regularizar todo y normalizar el transporte masivo, porque es que aquí pasa algo. Este nuevo sistema nos ha costado mucho a todos los panameños y tenemos que hacerlo cada día más eficiente. Pero si dejamos los paraguas o los compases abiertos para que se introduzcan de una forma y al final el destino del vehículo sea el transporte público, yo siento que es una cuestión que sería un retroceso. Aparte de que aquí hay otros componentes como medidas de seguridad, como el aspecto de gases contaminantes, entre otros. Estamos hablando de buses que han sido descartados en otras naciones y que están siendo... ¿Qué fue lo que pasó, director, en este caso específico? Es decir, nosotros aquí lo mostramos, usted lo vio, un bus Diablo Rojo circulando en una ruta y tenía una placa de estas alfanuméricas, o sea, con letra, o sea, porque eso evidentemente es porque entró al país mucho después de la prohibición. ¿Cómo hicieron eso? Situaciones como esas son las que nos dan la suspicacia y los suficientes elementos para precisamente allanarnos a este tipo de medidas. Porque es que si la importación estaba ya para el transporte público determinada desde la última modificación, te digo cuándo fue, en noviembre del 2011, y tener placa alfanumérica, eso tiene muy poco tiempo. Claro. De manera que es una muestra más. Pero ¿cómo fue el gol? Explíqueme cómo fue el gol. Eso es lo que quiero que me cuente. ¿Cómo se mete un gol de este tipo? Nosotros estamos investigando caso por caso, porque estos buses obviamente tienen que llegar a la aduana, hacen todo su tema de liquidación, y ellos en su momento, bajo el imperio de una resolución que se hiciera en la ATT 1705 de 1 de diciembre de 2011, hacía una reglamentación y ponía ciertos criterios para los vehículos que iban para el sector privado. No estamos hablando del sector público. Yo soy Canal 2 y aquí tengo un número de empleados que salen muy tarde y yo necesito un bus para repartir a los empleados en horas de la noche. Yo quiero importar un bus y voy a comprar un Diablo Rojo. ¿Yo podía hacer eso? Se podía hacer bajo el imperio del decreto existente en aquel entonces y de la reglamentación que la ATT en administraciones anteriores, el 1 de diciembre de 2011, emite. Ok, compro un bus para Canal 2 y después no lo uso para Canal 2, sino que se lo vendo a un busero. Eso es lo que estaba sucediendo, probablemente. Entonces son parte de las investigaciones y no es una situación que solo va a ser de la mano de ATT. Aquí van a entrar otros componentes, otras instituciones, investigaciones, entes de instrucción y demás, que van a hacer también lo propio, porque es que para introducir estos vehículos al sector privado mediaba una declaración jurada. Y cuando tú juras bajo la gravedad, obviamente conculcas normas penales y demás, que si las violas, pues incurres en un acto delictivo, y entran otros componentes, de manera que para nosotros era muy importante verificar todo esto. Y buscando entre documentos por ahí, ¿qué encontró? Me encontré una resolución del aquel entonces director Fábrega. Sí, ministro de Gobierno, Ricardo Fábrega. Del 4 de enero del 2012, donde le comunica a la Dirección de Servicio y Control Vehicular un listado de 112 vehículos
que, como bien el texto dice, sí, que fueron introducidos a la República de Panamá sin previa autorización de la resolución 1705. O sea, que esta era una situación... O sea, ya habían entrado. Que ya se venía dando y que probablemente, no sé en el momento qué medidas, ahí lo que pedían era que se le impusieran unas marginales, pero hay que reconocer algo, es una institución muy grande, probablemente algo tuvo que haber sucedido en el camino. Bueno, pero eso algo pasó por alguien. Y a ese alguien, bueno, no. Serán parte de las investigaciones. Lo que sí es importante aclarar es que yo entiendo que a algunas personas aducen que esto puede repercutir en los usuarios por temas de aumentos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los buses de la ruta Colón-Pilón son Diablo Rojo. Pero es que allá es donde voy. Si alguien quiere importar un bus para la ruta de Colón a Pilón, ¿qué pasa? Es que no se podía desde hace muchos años. ¿Para ninguna ruta? Para el transporte público. De manera que decir algo como eso, a mi criterio, en derecho nosotros decimos que a confesión de parte, relevo de prueba. Y aquí yo lo que siento que hay una confesión manifiesta de quienes puedan defender esto, que estaban siendo introducidos para actividades particulares y que después la deposición final fue... Si los buses de Chepo seguían siendo Diablo Rojo. O sea, no sé, yo abogaría porque los usuarios se transporten en un sistema seguro, confiable, eficiente. Es más, dentro de la autoridad estamos ya circulando un proyecto de resolución que se ha consultado con los amigos de la PD, creo que la Universidad Tecnológica, entre otras organizaciones, para el tema de los gases contaminantes y que se haga, cuando se haga el revisado, se haga un revisado adicional para verificar esto para el transporte público. Ahora, no se había hecho ya, quiero ir a otros temas, director, pero antes de eso, ¿no se había aprobado ya ese tema? ¿No había una empresa que está ahí al lado del Chimborazo, Juan Díaz, que hacía el revisado para los buses? Hay una ley, pero hacía falta pues implementarla y en eso es que estamos trabajando. El nuevo decreto de los Diablos Rojos, ahora sí, para terminar el tema de los Diablos Rojos, ¿qué diferencia hay entre los decretos anteriores? Es decir, los decretos anteriores ya los prohibían. ¿Este decreto nuevo qué tiene? Este decreto lo que suspende es la importación para la actividad particular. O sea, no se puede traer ningún Diablo Rojo ahora y punto. Ni para el particular ni para el transporte público. Pero hay que dejar claro que es que para el transporte público desde hacía mucho tiempo estaba suspendido. Que me sorprende algunas declaraciones, ¿no? Suspendamos el tema de los Diablos Rojos para seguir en otros temas de transporte, sobre todo porque hasta anoche había una amenaza de paro de algunas concesionarias, prestatarias, creo que es el término que usan ustedes. Quiero ir con la unidad móvil, director, por favor, porque dirigentes del transporte en Panamá Este y Oeste han amenazado al gobierno y piden incluso renuncia de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito. Voy con Betzeray Richards primero. Betzeray, buenos días nuevamente para ti. Así es, buenos días, Eduardo, y también buenos días al director del tránsito. A esta hora se han dado nuevos pronunciamientos, sobre todo acá en Panamá Este, por parte de la dirigencia del transporte público, en este caso la dirigencia de la cooperativa San Cristóbal de Chepo. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Diógenes Vergara, que ahora también es diputado y forma parte de la Comisión de Transporte. De hecho, preside esa comisión y le preguntamos hace un rato qué es lo que está sucediendo acá en Panamá Este sobre el tema del transporte y sobre todo, él mencionaba que hay una mesa de diálogo y por qué es que ellos exigen la renuncia de miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Tránsito. Vamos a escuchar. Porque hay una mesa de trabajo en la Comisión de Transporte y el subdirector de la Autoridad del Tránsito es intransigente y no tiene la capacidad de llevar una mesa de trabajo. El presidente tiene ministros y tiene directores que son capaces de llevar reuniones diarias, pero este señor no es la primera reunión, vamos para 4 meses y es intransigente y hace lo que le da gana. La información es poder. Ha dicho que viene con operativos en rutas como la de nosotros y transfusa, porque yo sí me le paro, porque yo no le debo nada a él. Y él, si es su director, él tiene que tener la capacidad de llevar una mesa de trabajo y que haya solución para el usuario y el sector transporte, que diariamente es el ojo de la tormenta. Bien, inclusive nos han pasado algunos datos de un inventario que han hecho de la cantidad de buses que hay hacia acá, hacia el área este. Ellos mencionan que hay 110 buses de Corredor Sur, 40 que trabajan en la ruta San Miguelito-La Doña, otros 40 trabajan en la ruta de Transísmica, otros 20 son de Chepo, Vía España,
40 son de la ruta Tumba Muerto, tienen también 34 busitos chicos, 70 buses de Tanara calle 12, 40 busitos y buses también que serían utilizados en algún momento para la ruta Corredor Sur, Corredor Norte, corregimos, cuando sea abierta en el área de Pedregalí, acá en la 24 de diciembre, y solo en la ruta interna acá de Panamá Este cuentan con 300 buses, parte de las cifras que según ellos sustentan que actualmente estarían brindando un buen servicio. Regresamos con ustedes. Bien, esto es lo que pasa en el este. Vamos ahora al oeste, donde los usuarios también tienen serios problemas con el transporte. Explicaba Rolando muy temprano que, bueno, en el caso del oeste no hay metrobuses. Así es, Eduardo. Nuevamente buenos días para usted, también para el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Efectivamente, en este sector no hay metrobús y la situación no es diferente a lo que se vive en el resto del país. Nosotros realizamos un recorrido por lo menos varios puntos del sector oeste, específicamente en el sector de Veracruz. Muchos problemas con el transporte de pasajeros. Nosotros conversamos también con algunos de los usuarios del transporte aquí en Bacamonte, quienes nos manifestaban que ellos prefieren utilizar los llamados busitos piratas que los otros buses porque se demoran mucho. Además, ellos dicen que llegan tarde a sus trabajos y no brindan un servicio adecuado. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijeron. Sí, la verdad que sí, bastante. No es que no hay, es más, los buses a esta hora que están pasando. Y entonces, ¿Más temprano? Más temprano, las personas tienen que madrugar como a las 4 de la mañana. Y entonces las filas, si usted viene a las 4 de la mañana, la fila que se forma de los buses no hay. Y entonces aquí la mayoría manejan buses piratas. Sí, en esta área hay muchos problemas con el transporte. ¿Qué tiempo más o menos le toma agarrar un transporte? Aquí cada 20 minutos pasa un bus. Pero la gente prefiere utilizar el transporte alternativo. Ah, sí, bueno, el que tiene su facilidad puede agarrarlo, ¿no? Usted prefiere esperar el bus. Sí, depende de la tardanza que uno tenga. Lo que nos comentaban las personas o en este caso los usuarios, que a diario tienen que vivir las calamidades de un transporte público, por lo menos acá en el sector oeste, como dijera, no se escapa a la realidad de Ciudad Capital, en este caso en el centro, y a pesar de que en el centro existe el Metrobús, para acá las personas tienen que manejarse más con el sistema alternativo, según dicen, mucho más rápido que el bus normal de la ruta, y también, aunque cuesta un poquito más, prefieren utilizar este sistema de transporte. Más adelante, más reportes. Seguimos con usted. Gracias, Aponte. Regresemos acá, director. Veíamos, usted lo vio aquí también, esa imagen de la gente subiéndose al bus por la puerta de emergencia. Se supone que no íbamos a ver esto más, director. Bueno, ahí es donde yo apelo a que los amigos del transporte también sean parte de las medidas de seguridad y sean garantes de que los usuarios no tengamos que ver este tipo de imágenes, o sea, subiéndose por la parte de atrás de un diablo rojo. Eso lo que hace es darnos más la razón del por qué decretos como este, del por qué medidas, y no tienen que verlo como una amenaza, es que ellos tienen que ser parte de la regularización del transporte que todos queremos. Aquí tenemos que ponderar al usuario. En función de eso, hemos hablado de carriles dedicados, hemos hablado de, incluso en el día de hoy deben estar presentándome un proyecto de o carril dedicado o carril a contraflujo en la Domingo Díaz, para darle mucho más movilidad al tema de transporte, específicamente mi bus. El 70% de la población se transporta en buses colectivos, de manera que hay que darle cierta ponderación, cierta relevancia para que la gente llegue a sus destinos. Pero las medidas de seguridad, eso no es negociable. El tema del oeste obviamente es un tema mucho más complejo, sin embargo ya el presidente ha hecho algunos anuncios del tema de la línea 3, sí. Al igual como entiendo habilitar un paño más en Lomacobá, construirlo, creo que lo mencionó para un presupuesto de aquí a un tiempo, de forma que habrán soluciones mucho más concretas a mediano plazo en el área oeste. Sin embargo, nosotros también desde la ATT estamos tratando de ver los estudios de la posibilidad de invertir carriles, probablemente poner Centenario bajando en la mañana y todo, Lomacobá regresando. regresando.
son alternativas que se tienen, que se están investigando en este momento, y probablemente el condicionante de asumir eso o no son temas de seguridad, que en su momento pues hay que medir, y lo demás igual, como el caso del carril dedicado o a contraflujo. Acá en la Domingo Díaz yo me inclino mucho más por el carril dedicado, porque si nosotros avanzamos como sociedad con tolerancia, yo apostaría por un carril a contraflujo. Pero ¿te imaginas un carril a contraflujo en la mañana con una frecuencia de buses probablemente de 5 minutos? En 5 minutos el panameño ve, oye, no viene nadie, me meto y va rápido, claro. Y voy en esos rápido, 5 minutos la gente se va a meter en el carril. Va a tener que estar la policía yo boleteando. siento que esto es un complemento de todos como sociedad. Todos somos ATT en un momento dado. ¿Qué pasa? Allí había una lista de la cantidad de buses que operan hacia el este, los de Chepo, y habían dicho, ¿esos buses de Chepo realmente, hay tanta gente en Chepo para hacer esto, o el negocio de los buses de Chepo está en la ciudad capital? Bueno, ahí me ha dicho la gente que llegan hasta La Doña y los bajan, y si tú vas para Chepo, o sea, voy para Chepo, me monto en un bus que dice Chepo, y cuando llego a La Doña me bajan y tengo que esperar un bus que de verdad vaya para Chepo. ¿Qué pasa ahí? Yo siento que las discusiones con el sector deben ser enfocadas a los usuarios. Yo quisiera que las conversaciones no sean de paros ni amenazas de huelga, sino de ver cómo le resolvemos a los usuarios. Y si estas situaciones se están dando, lo propio es que los amigos de las rutas que sean, porque no quiero hablar de una ruta en particular, oiga, le den el servicio completo a los usuarios con la frecuencia que ellos esperan y sobre todo con las medidas de seguridad que corresponden. Yo me allano 100% a que los usuarios lleguen a sus destinos, que no se especule con el pasaje. ¿Ve? ¿Cuánto paga la gente por eso? En la también? medida de nuestras posibilidades estamos, pues obviamente, haciendo esa fiscalización permanente. Por ahí escuchaba el tema de que se están multando, infraccionando en ciertos lugares. Eso no es así. Yo quiero cambiar la cultura del operativo por una fiscalización permanente. Operativo es una cosa del momento, fiscalización es todos los días, y eso es lo que está llamado a hacer la ATT. Me quedo con eso. Gracias, director, por estar con nosotros esta mañana. El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.